amigos? Soy Walter Moncada nuevamente y estamos aquí para continuar con los videos relacionados al curso de indicadores claves de gestión. Habíamos presentado este modelo de efectividad total, no lo olviden. Tenemos por un lado la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Nuestro siguiente objetivo es relacionar los datos y los indicadores con sus ámbitos y con sus dimensiones. Bien, entonces habíamos mencionado que un indicador es un instrumento que provee evidencia, ¿cierto?, sobre una determinada condición. Esta información puede cubrir aspectos cuantitativos, cualitativos, ya lo habíamos mencionado antes. ¿Qué ocurre? Para que un indicador sea realmente útil, debe representar una relación entre dos o más variables. Por ejemplo, habíamos mencionado un ejemplo en el video anterior. El gerente de la empresa le interesa, por ejemplo, cuál es el porcentaje de clientes que se han logrado alcanzar o que a los que se ha logrado vender frente a lo que está planeado hacer. Entonces, si nosotros tenemos un punto de llegada, podemos saber si llegamos allí. Entonces, el porcentaje sería en base a ese valor. Cuando se relaciona una variable con una referencia, se obtiene un seguimiento puntual de los objetivos. Supongamos que el programa Capacitando tiene la finalidad de capacitar al mayor número de personas, ¿ok? Y un periódico local pone este siguiente mensaje, dice: hasta la fecha se ha capacitado 10.000 personas, lo cual representa un gran avance en temas de capacitación. Inmediatamente nos preguntamos, ¿es adecuada esta afirmación? ¿El número de personas capacitadas es un elemento suficiente para manifestar que tenemos un, entre comillas, gran avance? Supongamos que la población llegara a 1 millón de personas, entonces las personas capacitadas representan apenas el 1%. Entonces no podríamos decir que es un gran avance, porque este porcentaje no lo representaría. Pero vamos a suponer que el mismo periódico publicara una fe de ratas para aclarar que las personas capacitadas se refieren de manera exclusiva al poblado de gente no capacitada, que son 18.000 personas. Entonces ahora sí, 10.000 personas de 18.000 representan el 56% del poblado de gente no capacitada. Definitivamente la forma cambia, lo que se está informando cambia. Eso es importante. Entonces un indicador debe cumplir en principio con dos características. La primera debe ser una relación entre dos o más variables. La segunda debe estar contextualizada, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo voy a premiar a los vendedores en cuanto a su porcentaje de ventas que alcanzan. Pero debo considerar, por ejemplo, el contexto o la geografía. Si tengo clientes en una zona, digamos, o si tengo un vendedor que está en una zona donde tiene más clientes, es probable que venda más. Entonces, en lugar de hacerlo en función a lo que vende, tendría que ser en función a un punto llamado límite o a un punto llamado base. Entonces, cada vendedor tendrá una base distinta porque tendrá un número de clientes distintos. Entonces, el indicador estaría mejor contextualizado si se hace de esa manera. Cuando hablamos de los ámbitos, los indicadores incluidos en las organizaciones tienen que medir diferentes aspectos. Por ejemplo, si yo deseo valorar un programa o un proyecto de manera objetiva, tengo que hacer que los indicadores permitan monitorear y evaluar ese desempeño. ¿Por qué es necesario valorar un programa con diferentes perspectivas? Por ejemplo, si yo estoy evaluando personal y estoy evaluando, por ejemplo, el factor crítico puntualidad,
No solamente lo puedo medir porque el empleado marcó, sino porque hace sus trabajos también de manera puntual, porque cumple con todos los trabajos administrativos de manera puntual, porque el jefe opina que él es puntual y en fin, de diferentes aristas yo tomo fuentes para saber si realmente estoy midiéndolo adecuadamente. Así que cuando hablamos de ámbito de desempeño, hablamos de efectos, resultados, productos, procesos e insumos. Si el ámbito es procesos o insumo, las actividades, mi objetivo apunta a las actividades, entonces debo tener indicadores que permitan verificar la gestión de los procesos. Si el ámbito es por productos, entonces mi objetivo tiene que ver con los componentes, indicadores que permiten verificar la producción, la entrega de bienes, los servicios. Si mi ámbito de desempeño va por los resultados, mi objetivo es el propósito. Por lo tanto, mis indicadores, verificar la solución de una problemática concreta en una población objetivo. Y si mi ámbito de desempeño es efectos, o sea, mi objetivo es el fin, es decir, indicadores que permitan verificar los efectos sociales y económicos a los que contribuye un programa. Los indicadores deben permitir monitorear el logro de los objetivos. Es posible tomar diferentes dimensiones del desempeño para un mismo objetivo. Entonces, podemos estar hablando, por ejemplo, de producción y podemos estar hablando de productividad, porque las dimensiones son totalmente diferentes. Tomemos este ejemplo. Si sugerimos que las dimensiones van en cuándo, en qué se está midiendo, los indicadores apuntan en esa dirección. Por ejemplo, cuando se mide impacto, yo estoy midiendo fin. Mis indicadores son de eficacia. Cuando mido resultados, estoy midiendo el propósito. Los indicadores son de eficacia y de eficiencia. Cuando se mide productos, se está midiendo componentes, es decir, eficacia, eficiencia, calidad. Cuando se mide procesos, se está midiendo las actividades. Igual en los insumos, eficacia, eficiencia, economía. ¿De acuerdo? Vamos analizando esto. Por ejemplo, tomemos la productividad, que es un tema muy importante en la empresa. Productividad es la razón que existe entre lo producido y el esfuerzo empleado para producirlo. Pero ser productivo no es trabajar más arduamente, sino dice hacerlo más inteligente. Veamos por qué. Tomemos un ejemplo. Tomemos este ejemplo. Aquí tenemos una línea de producción tipo I, donde hay una dependencia entre las estaciones de trabajo. La estación 2 depende de la estación 1, la estación 3 de la estación 2. Hay un conjunto de eventos dependientes. Si uno no termina, 2 no puede empezar. ¿Ok? Y los tiempos que ven aquí son los tiempos que demora cada estación de trabajo en hacer su parte. La estación 1 demora 4 minutos por unidad. La estación 2, 6 minutos por unidad. La estación 3, 8 minutos por unidad. La estación 4, 5 minutos por unidad. Y la estación 5, 3 minutos por unidad. ¿Cuál es nuestro eslabón débil? ¿Cuál es el cuello de botella? Sí, la estación 3. La estación 3 demora 8 minutos por unidad. Es la más lenta. Por lo tanto, si queremos saber la capacidad de producción y tomamos, por ejemplo, 8 horas al día o 7 horas y media considerando almuerzos, tendríamos 450 minutos. Si lo consideramos por semana de 5 días, 2.250 minutos, y por meses, 9.000 minutos. Por lo tanto, tenemos una capacidad de producción diaria, semanal o mensual. Consideremos diaria. Yo divido los 450 minutos que tengo en el día
entre los minutos que demora por cada unidad, porque esa es la velocidad de producción. Si alguien me dice en cuántos minutos sale cada producto, la respuesta es 8. Alguien diría, bueno, ¿y qué pasa, no? El primer producto no, porque el primer producto es la suma de todo esto, sí. Pero cuando entra el primer producto ya está entrando el segundo producto. Así que estamos hablando de un promedio de velocidad. 8 minutos demora cada unidad en salir. Por lo tanto, yo puedo tener una capacidad, redondeando al entero menor, de 56 unidades por día. ¿Ok? 56. ¿Cuánto voto al mercado? 56. No 60, no 50, 56. Pero ¿qué ocurre? Y voy a escribir aquí. ¿Qué ocurre en la estación 1? ¿Y qué ocurre en la estación 2? En la estación 1 ocurre que tenemos 4 minutos y por lo tanto, si yo tengo 450 minutos por día y lo divido entre 4 minutos por unidad, tengo entonces la capacidad de hacer 112 productos. Si esto lo llevamos obviamente al entero menor. La estación 2, en cambio, puede hacer menos, es decir, puede hacer 75. Por lo tanto, si nosotros le decimos a la estación 1 que trabaje al 100% porque quiere mantener su eficiencia, y 75 unidades puede hacer la estación 2, entonces cada día, porque eso es por día, cada día tendríamos 37 unidades acumuladas aquí que no terminan de procesarse, porque la estación 2 no va a tener la capacidad. Y ni hablar con la estación 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sería lo correcto? Que todos hicieran 56 unidades. Entonces viene la pregunta. Si el 100% representa para la estación 1 hacer 112 unidades, y él solo debe hacer 56, entonces, si hacemos una regla de 3 simple, algo muy sencillo, quiere decir que la estación 1 debería trabajar la mitad de su tiempo. O sea, la otra mitad debería estar, entre comillas, ocioso. Si nosotros le decimos al gerente de esta línea de producción, hey, la estación 1, el obrero de la estación 1 solo debe trabajar la mitad de su tiempo, seguramente no lo va a entender, ¿cierto? Lo va a criticar porque él relaciona todo en función al costo, ¿no? Si la meta de mi empresa es vender, porque la única manera de hacer dinero es vender, entonces deberíamos estar enfocados en preocuparnos para vender y no en enfocarnos en nuestros costos. No digo que el costo no sea útil, que no sea necesario controlarlo, sí, pero no es la razón de ser de nuestra empresa. La razón de nuestra empresa es vender. Por lo tanto, si ese obrero, el de la estación 1 me refiero, hace 112 unidades solo por mantenerlo ocupado, estoy creando costos innecesarios, absurdos. Si yo le digo a la de la estación 1 que solo haga 56 unidades, entonces la cosa va a funcionar. Igual a la estación 2, igual a la estación 4, igual a la estación 5. Todos van a trabajar 56 unidades. Ahora, podemos problematizar más. Si el mercado me compra 60, mi problema está aquí. Aquí me concentro. Porque el mercado quiere 60 y yo solo puedo hacer 56. Pero si el mercado me pide solo 50, ¿por qué tengo que hacer 56? Debo hacer 50. Y por lo tanto el problema está en el mercado, ya no está aquí. A pesar de que yo tengo un cuello de botella, no es mi problema, no es mi eslabón débil. Mi eslabón débil está en el mercado, porque el mercado no me quiere comprar todo lo que yo produzco. ¿Se dan cuenta? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos del uso inteligente de los recursos. Y alguien se está preguntando un momento, si por costumbre todos debemos estar ocupados. Porque cuando alguien, como un jefe, pasa y ve a alguien desocupado, seguramente le va a preguntar, hey, ¿no tienes nada que hacer?
¿cierto? Entonces, ¿cómo evitamos que la persona haga cosas que no debe hacer? Simple, no le soltemos material, soltamos el material al ritmo que pone el cuello de botella. Entonces, la productividad atiende a la efectividad de los procesos, o sea, eficacia en el numerador y eficiencia en el denominador. Eso lo dice ISO, lo plantea así. Y claro, debemos aumentar nuestro numerador si queremos que la productividad aumente. Y miren lo que dice, disminuir nuestro denominador para que la productividad aumente. Entonces alguien dice, hey, un momento, el concepto es mejorar la eficiencia, no es disminuirla. Estamos hablando en términos de recurso, es decir, gastar menos, ¿no? Entonces, si yo tengo 4 de producción y 4 de esfuerzo, mi productividad es 1. Si quiero incrementar, aumento mi eficacia en 5 con lo mismo de mi esfuerzo. O hago lo mismo con menos esfuerzo. O aumento o mejoro ambos. Es decir, aumento mi eficacia y disminuyo mi eficiencia. En términos de costo. Por eso es que cuando esto lo llevamos a un concepto de productividad general, global, decimos, se mejora el numerador haciendo más cosas bien, se mejora el denominador si empleamos menos recursos. Y menos recursos no significa despedir personal, significa usar el recurso de manera inteligente, como el ejemplo que acabábamos de poner. Entonces, la teoría de restricciones, la contabilidad del throughput, menciona esto. No olvidemos que solo hay productividad cuando la producción se vende. Por ejemplo, la productividad para la teoría de restricciones es throughput, que es ventas, en castellano eficacia, sobre los gastos de operación, que es eficiencia, es decir, recurso. Entonces, si analizamos por cualquier filosofía administrativa o de calidad, vemos que caminamos en la misma dirección. Entonces, tenemos que manejar nuestras empresas de manera sistémica, enfocarnos en el punto débil. Allí debemos trabajar. En base a lo que mejoremos ese punto débil, estamos creando un proceso de mejora continua. Bien, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.